Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Este maravilloso pasaje, extracto de la historia del capítulo número 7 del libro de Lucas, es una muestra perfecta de lo que es el perdón de Dios. Porque cuando Dios perdona, lo hace de manera completa y sin reservas, ubicando al pecador en el mismo estado del favor del que antes gozaba. Esta es la plenitud del perdón divino, ya que Él arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar, los borra y así se olvida de todo. Esta muestra de perdón requiere una respuesta humana, una respuesta de amor. Bienvenidos. Un fraternal saludo para todos y complacido de poder llegar a ustedes con la palabra de Dios. En este tiempo vamos a estar compartiendo este pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, versículo 36 al 50, para que en sus Biblias busquen este pasaje y lo tengan ahí mientras vamos reflexionando en la palabra. Que el Señor nos bendiga al compartir este hermoso pasaje de la palabra de Dios. Y estoy recordando cómo en el libro 12 cuentos peregrinos del Nobel Gabriel García Márquez, narrando acerca de este cuento que lo llamó Buen viaje, presidente, en donde el presidente o expresidente recibe una invitación para cenar y sus anfitriones serían personas sencillas y humildes, pero al recibir al presidente, entonces ellos muy esmeradamente buscan tener lo mejor para recibir al presidente y entonces consiguen prestada vajilla, cubiertos muy finos, mantel bordado, ensaladera de cristal, cambian sus cortinas, se esmeran en el aseo y en una excelente comida para recibir al presidente, porque llegaba un personaje a su casa. Y suele suceder así cuando hay invitaciones, así no sean grandes personajes, pero cuando hay una invitación, bueno, los anfitriones siempre estarán preocupados por la mejor presentación y una excelente comida. Y en este pasaje de la Escritura, el invitado es nada más y nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Y entonces comienza diciendo así el pasaje. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¡Qué privilegio tener a Jesucristo en casa! Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es nada más y nada menos que Jesucristo. ¿Y quién no está honrado con esa presencia divina en su casa? Y Simón tuvo ese privilegio de tener a Jesús en su casa. Pero es el privilegio que todos debemos de tener. Invitar a Jesús a casa. Invitar a Jesús aún más al corazón. Invitar a Jesús, que su divina presencia esté con la familia. Es la persona que debe tener una invitación permanente a nuestros hogares y vivir y practicar la presencia de Dios en familia, en casa. Y este hombre recibió a Jesús en su casa, pero sigue diciendo la Escritura. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora,
al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al enterarse esta mujer que Jesús estaba allí en el hogar de Simón, el fariseo, ella acudió. No era invitada, pero ella acudió y ella se hizo presente. Simón el fariseo era un hombre riguroso en su religión, legalista en extremo, y es de este grupo de aquellos que hicieron tanta oposición al Señor Jesucristo. Pero este invitó a Jesús, tal vez con un buen propósito, como puede ser también que lo invitó para mirar a ver en qué podía hacerle caer para estarle entonces condenando y juzgando, tal vez con doble intención lo invitaría. Y aquella mujer pecadora, dice, entonces nos está hablando de una mujer que, como diríamos, sería una mujer de mala vida, una mujer de mala reputación, una mujer pecadora, tal vez juzgada, tal vez criticada, señalada, tal vez marginada por su condición de vida, como suele suceder con tantas personas, cientos, miles de personas que se dan a esa clase de vida y entonces son señaladas y son marginados y son desechados. Pero esta mujer se hizo presente y ella entonces busca estar a los pies del Señor Jesucristo. Y como dice la canción, no hay lugar más alto que a los pies de Cristo. Y ciertamente que es así. No hay mejor lugar, no hay lugar más alto y más sublime que a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Humanamente buscamos estar en tantos lugares privilegiados y tener reconocimientos y sentirnos tan importantes. Pero esta mujer buscó los pies de Jesús. Y no solamente esto, sino que estando a los pies de Jesús, dice la Escritura, que ella lloraba y mojaba sus pies con sus lágrimas, pero con sus cabellos los enjugaba, los secaba. Y teniendo ella una posesión muy preciada, que era un perfume, un ungüento, dice, es decir, un perfume con aceite en un frasco de alabastro, que era una piedra con visos de colores o blanca y transparente, que la utilizaban para decoraciones, para esculturas, y en este caso como envase para este perfume que era costoso. Y esta mujer se despojó de todo, porque en Primera los Corintios, el capítulo 11, el versículo 15, dice que el cabello de la mujer es honra para ella, es gloria para la mujer su cabellera, de tal manera que esta mujer, con tal vez lo único que le podía dar alguna honra, que era su cabellera, ella tomó su cabello inclinada, secaba los pies del Señor de sus lágrimas, enjugaba los pies de Jesús. Con la parte superior de ella
enjugaba la parte inferior de Jesús, que eran sus pies, y lo ungía con este perfume. Es decir, ella lo rindió todo a los pies de Cristo por amor a Cristo. Ella tuvo un gran reconocimiento para Jesús y se humilló y se rindió y le adoró y le dio todo, le entregó su vida, su amor, todo se lo estaba dando al Señor Jesucristo allí en aquella postración. Pero sabe, es lo que todos debemos hacer. Toda persona debiéramos tener esta actitud de esta mujer, de llegar a los pies de Jesús, de dar todo el reconocimiento al bendito Salvador, rendir nuestras vidas en su presencia, rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos a aquel que es el Creador, aquel que es el Salvador y aquel de quien recibimos absolutamente todo, de tal manera que debiéramos rendirlo al Señor como lo está haciendo esta mujer. Pero sabe, mientras ella realizaba este acto tan hermoso, este acto tan digno y tan grandioso de reconocimiento, de amor, de entrega al Señor, de gratitud y de tantas cosas, dice la Escritura, sigue diciendo el pasaje, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Mientras esta mujer tenía esta actitud tan linda, tan hermosa para con el Señor, el fariseo estaba pensando para sí mismo, se estaba diciendo estas cosas y estaba diciendo de Jesús: si este verdaderamente fuera profeta, él tendría el conocimiento de saber qué clase de mujer es la que está a los pies de él. Sabría que es una mujer pecadora. Ese es el pensamiento y la meditación de este fariseo. ¿Sabe? En el versículo 16 de este mismo capítulo, cuando el Señor Jesús realizó una resurrección allí en Naín, puede leer el pasaje usted, aquella gente, aquella multitud, tuvo el reconocimiento de Jesús como un gran profeta. Así lo reconoció la multitud. Pero este fariseo no está creyendo en Jesús, ni siquiera le está reconociendo como profeta. Está poniendo en duda: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Pero no solamente está dudando de Jesús, su invitado, sino que además está juzgando a esta mujer como una mujer pecadora, indigna y no merecedora de estar a los pies de Jesús. Con esto está diciendo también que él se consideraba que no era pecador. Él no era pecador, pero estaba juzgando a la mujer como pecadora y dudando de Jesús. Y este hombre fariseo, dijimos, era un hombre religioso. Era un hombre supuestamente espiritual, pero era un hombre que se justificaba a sí mismo y no se consideraba pecador mientras juzgaba a los demás como pecadores. Pero mucho más, no había un verdadero reconocimiento para Jesucristo como el Salvador, como profeta, como el Hijo de Dios.
Y esto nos tiene que enseñar, esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, porque de esta clase de personas abundan. Gente que se cree tan especial y tan espiritual y tan merecedores de Dios y del cielo, tan justos se creen a sí mismos, que se toman atribuciones para condenar a los demás, para juzgar a los demás, para rechazar y discriminar a los demás. Pero ellos se justifican a sí mismos. Y esto es un gravísimo error. Esto es un gran pecado. Obrar de esta manera no es para nada correcto. Y entonces sigue diciendo el pasaje que, versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Con esto el Señor Jesucristo está demostrando que su omnisciencia, porque el fariseo está hablando para sí mismo, es su pensamiento, es su meditación, pero el Señor sabe, el Señor conoce. El Señor conoce absolutamente todas las cosas. Él conoce el corazón de los hombres. El Señor lo discierne, lo entiende y lo conoce todo, como conoció el pensamiento de este fariseo. Porque Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es el Hijo de Dios y es sabedor de todas las cosas. Y entonces se dirige a él de esta manera como hemos leído, y entonces le declara, versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. El Señor le menciona esta parábola y la pregunta del Señor: ¿quién ama más? ¿Al que se le perdonó 500 denarios o al que se le perdonó la deuda de 50 denarios? Pero ahí nos está diciendo el Señor, los dos eran deudores. Los dos debían, con una gran diferencia, pero los dos debían. Queriendo decir, tanto la mujer era pecadora, como Simón también es pecador. Porque todos los hombres somos pecadores. No hay hombre que haya pisado y que pise esta tierra que no sea pecador, excepto Cristo. Todos somos pecadores, todos somos deudores, todos tenemos una gran deuda para con Dios, de tal manera que ninguno somos llamados a juzgar a los demás y a condenar a los demás, porque todos estamos en la misma condición. Y el asunto es que como estos dos que mencionó el Señor
en su parábola, ninguno de ellos pudo pagar. Ninguno de nosotros podemos pagar la gran deuda que tenemos para con Dios. Por tanto, no podemos justificarnos y tampoco podemos tampoco de ninguna manera juzgar y condenar a los demás. ¿Quién ama más?, le pregunta el Señor. ¿Quién va a amar más? Y rectamente contestó el fariseo, porque ya estaba comprometido y no habría otra manera de contestar. Al que se le perdonó más, ama más. Y entonces el Señor Jesús, dirigiéndose a Simón el fariseo y hablando de la actitud de la mujer, le menciona cómo la mujer, desde que llegó, no cesaba de enjugar los pies del Señor, de ungirlos, de estar rendida a sus pies, de brindarle todo aquel acto que ella hizo. Y entonces le dice al fariseo: pero tú no hiciste absolutamente nada de esto. Es decir, aunque Simón invitó a Jesús, no tuvo absolutamente nada de cortesía. Era muy normal que a los invitados se les ofreciera agua y se les lavaran los pies. Era una labor que realizaban los siervos. Pero para Jesús no lo hubo. Tampoco fue ungido y ni siquiera fue recibido con la cortesía de un saludo como correspondía. El fariseo no le brindó ninguna de estas cortesías de bienvenida y de reconocimiento a Jesús. Pero la mujer sí. La mujer sí. ¿Y qué indicaba esto según la parábola del Señor? Que esta mujer, como mujer pecadora y mujer de mala vida y mujer de mala reputación, habiendo conocido de Jesús y habiendo experimentado el perdón de Jesús, ella estaba demostrando una gratitud tan grande y un amor tan inmenso por Jesús, por el Señor, por su Salvador, que lo estaba demostrando y manifestando de esta manera tan hermosa. Porque ella reconocía el valor de lo que el Señor le había otorgado, la grandeza de lo que Dios le había concedido. Y ella se sentía tan agradecida y había tanto amor por quien le había perdonado, que lo estaba demostrando sin temores, con amplitud, con generosidad y sin importar qué dijeran los demás. Pero el fariseo se estaba manifestando como una persona hipócrita, justificándose a sí mismo y condenando a los demás. ¡Qué mala actitud! Y el Señor está hablando a su vida de esta manera a este hombre. El perdón es la base del amor. Cuando hay el perdón, entonces definitivamente va a haber un gran amor. Sigue diciendo el pasaje. Versículo 42. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Qué gran lección la que el Señor les está dando.
al fariseo, a los que estaban allí invitados a aquel banquete, y la bendición que está recibiendo esta mujer. Aquel hombre, como se sentía tan justificado a sí mismo, pues en él no había amor para el Salvador, porque consideraba pues que habría que perdonársele, aunque ciertamente era un gran pecador. Pero aquella mujer que se sentía tan pecadora y que recibía el perdón del Salvador, pues en ella entonces hay un gran amor y está desbordada en amor por quien le ha perdonado. Y esto realmente tenemos que reflexionarlo. Tenemos que permitir que esta palabra se interiorice en nuestras vidas y entender la gran deuda que nosotros hemos tenido para con Dios y que el Señor nos ha perdonado. Y aquel que está en sus pecados, que no ha recibido el perdón de Dios y que no ha experimentado esta paz del perdón y el gran amor para el Señor, entonces hoy es el día de salvación. Hoy es el día para reconocer la condición de pecadores, para acercarnos al Salvador, pedirle perdón, recibir el perdón y disfrutar de esta hermosa comunión de amor con el Salvador. Pero hay de aquel que se siente tan justo, hay de aquel que no se siente pecador. Mire, estamos en un mundo tan decadente, tan inmoral, tan pecaminoso, pero es una sociedad que no se reconoce pecadora. ¡Qué grave error! Porque ya dije, todos somos pecadores y no es porque yo lo diga, es porque la Escritura lo dice, que todos somos pecadores y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que quien no reconozca su condición de pecador y reconocer que necesita un Salvador y venir a ese Salvador que es Cristo, entonces se perderá para siempre, para siempre. Pero aquel que humildemente reconozca su condición y venga a los pies de Cristo, esa persona no se irá sin el perdón y sin la bendición de Dios. Porque el pasaje sigue diciendo de la siguiente manera. Dice, versículo 49, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero el Señor Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahí estaban los religiosos criticones y que juzgaban, simplemente juzgaban. Entonces ahora es, ¿quién es este que perdona pecados? Es decir, ellos no podían reconocer en Jesús al Hijo de Dios que vino para salvar al mundo pecador. No lo podían reconocer y ahí están juzgando. Pero la mujer a quien estaban juzgando, ella está recibiendo la bendición de Dios. Entonces, ¿qué le dice el Señor? El Señor le ha declarado, tus pecados te son perdonados. Pero además le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta mujer recibió el perdón, recibió paz en su corazón. Su fe que Dios le otorgó fue el medio para la salvación, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Recibió la salvación y además un gran amor. Fe, paz, amor. ¿Quién no quiere eso? Salvación, ¿quién no la desea? ¿Quién no la quiere? Pues esta mujer lo recibió absolutamente todo, mientras que aquellos que estaban allí sentados para criticar y juzgar, para justificarse en sí mismos, no recibieron nada. Y entonces, cuando recibimos ese perdón,
cuando recibimos del Señor la gracia de la salvación, definitivamente se va a manifestar en la vida de la persona un gran amor y una gran pasión por el Hijo de Dios. Por eso también para los creyentes, para la iglesia, no es concebible que alguien que diga que es cristiano, que es hijo de Dios, que es salvo, no manifieste amor, pasión, un gran fervor por el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que uno reciba semejante bendición y no haya una respuesta de gratitud, amor y apasionamiento por el Hijo de Dios? Una persona que tiene la experiencia que tuvo esta mujer de perdón y de salvación será una persona que va a estar rendida a los pies de Cristo, una persona que va a disfrutar de un gran amor por el Salvador y una persona que va a tener paz en su corazón. Todo eso es para usted y para mí, solamente que reconozcamos nuestra condición de pecadores y nos acerquemos a Jesús con esa condición de pecadores, con fe y a los pies de Cristo, y recibiremos toda esa bendición de Dios. Vivamos el amor del Señor. Reciba el perdón de Dios. Disfrute de la salvación que el Señor ha provisto para usted y gócese en la comunión con el Señor. Esta palabra es para usted, esta palabra es para nosotros, porque el perdón de Dios es para todos, pero también para los que lo recibimos, un gran amor para el Hijo de Dios. Muchísimas gracias. Bendición para todos.